Buenas noches, profesora Janet Mendoza. Mi nombre es Alejandro Gabriel Yupanqui Delgado y en esta oportunidad voy a presentar este video referente a la semana número 13. Me identifico con el código estudiante U24227816 y sin más preámbulo, empecemos con esta exposición y espero sea de su agrado. Pero antes de empezar con esto, vamos a hablar sobre en sí los agregados económicos. Cuando se habla de un agregado económico, se hace referencia a la suma de un gran número de acciones y decisiones individuales tomadas por ciertos sujetos. Estos pueden ser el caso de personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores, hasta incluso el mismo Estado. Obviamente hay más, pero estos son los más resaltantes. Los ya mencionados componen la vida económica de un país. Ahora hablaremos sobre los agregados macroeconómicos. ¿Qué es o qué son los agregados macroeconómicos? Bueno, son valores que representan la suma de todos los datos individuales del conjunto de una economía. Así, son utilizados como instrumentos para medir la situación del respectivo país o región a estudiar y tomar decisiones de política económica. Es decir, los agregados macroeconómicos son indicadores que buscan darnos una idea de cómo se encuentra la economía en el momento actual o de cómo ha ido evolucionando en los últimos años o en el último periodo. En este punto, debemos recordar que la macroeconomía es una rama de las ciencias económicas que estudia el funcionamiento global de un territorio. Como ya he mencionado sobre los valores individuales, estos pueden llegar a ser, por ejemplo, el ingreso mensual de una persona, y el agregado sería el ingreso promedio de todos los individuos que comparten una nacionalidad. Continuando, tenemos las características. Las características permiten medir la situación de la economía en determinados aspectos, como el nivel de producción, el empleo, el consumo, la evolución de los precios, entre otros. Su medición está a cargo de entidades públicas. En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, se encarga de esto. Además, permite a las autoridades tener un marco de referencia para tomar medidas tanto de política fiscal como de política monetaria. Y su medición a veces no se efectúa directamente, sino con un método de aproximación. Por ejemplo, en el caso de la inflación, no es que se consideren todos los bienes y servicios de la economía, sino que suele tomarse como referencia a un grupo de productores que conforman una canasta básica del consumidor promedio. Ahora pasemos con algunos ejemplos de agregados macroeconómicos. Hay 5. Empecemos con el Producto Bruto Interno, que es el PBI. Es quizás el más conocido de todos estos indicadores y ya tenemos un concepto básico de esto. Esto representa el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio. Esto también va a depender de cómo esté la economía del país. Esto se hace en un periodo determinado, por ejemplo, en un mes, un trimestre o incluso en un año. Luego hablamos del desempleo. El desempleo es la tasa de desempleo o tasa de paro, se acumula tomando a la población desempleada, que es aquel grupo de ciudadanos en edad de trabajar que a su vez busca empleo de manera activa. Este número se divide entre la población económicamente activa, es decir, la sumatoria de los ocupados más los desocupados. También hacen referencia a la situación del ciudadano que carece de empleo y por lo tanto de un salario estable. Hay causas del desempleo. Una de las más resaltantes son desastres naturales, la tecnología que va variando y avanzando constantemente,
la crisis económica y el salario mínimo. Luego hablamos del Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto mide la cantidad de bienes y servicios finales desarrollados con los factores de producción de un país y durante un periodo de tiempo específico. Vale precisar que el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, refleja la producción generada con factores nacionales y extranjeros. En cambio, el PNB, el Producto Nacional Bruto, solo considera los factores nacionales dentro y fuera del territorio nacional. Ahora toca hablar sobre la inflación. La inflación es el incremento general de los precios y de los bienes y servicios de una economía, esto durante un periodo de tiempo específico. Luego, los agregados monetarios, los cuales son medidas sobre la cantidad de dinero que existe en la economía, esto considerando menores o mayores niveles de liquidez. Se me olvidaba mencionar, como hemos hablado ya sobre el Producto Bruto Interno, es importante decir de que esto está muy interconectado con el modelo del flujo circular de la renta, ya que el PBI refleja la actividad económica dentro del marco del flujo circular, proporcionando una herramienta invaluable para analizar y comprender el rendimiento económico de una nación. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Bueno, el ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Como ya mencioné, cuenta con diversas fases, las cuales son, primero, la recuperación. La recuperación es la fase del ciclo en el que la economía está estancada o crece ligeramente. Luego viene la expansión, la, la cual es la fase de mayor crecimiento económico en un país. Luego viene el auge. Es la fase en la que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. Luego viene la recesión. La recesión es la actividad económica que se reduce, lo cual conlleva a una disminución del consumo, inversión y producción de bienes y servicios. Y por último está la depresión. Y cuando nos encontramos en una fase de recesión continúa en el tiempo y sin previsión de mejora. Y es así como, pasando estas fases, llegamos al inicio de un nuevo ciclo económico. Muchas gracias, profesora, y espero esto haya sido de su agrado. Me despido. Hasta la próxima.